Bueno, chicos, dándole continuidad a las clases que hemos venido viendo, el día de hoy vamos a hablar sobre uno de los últimos activadores que vamos a ver. En este caso vamos a hablar sobre el tan famosísimo y desconocido IFC, ¿sí? Creo que muchos han escuchado hablar sobre este término. Em, Esta es su definición. Esto es lo que significa IFC. Eh, es, digamos, la última vela que tiene toda la inyección de capital del institucional, ¿sí? Normalmente nosotros estamos acostumbrados a que, o lo que la mayoría aprende, es a identificar el order block, ¿cierto? Entonces, nosotros, denme un segundito, ok. Nosotros acabamos a saber ya que tenemos activadores por la parte baja y tenemos activadores por la parte alta. Ya nosotros sabemos que lo que está en la parte alta, hablando de una estructura alcista, son puros retails, ¿sí? Y que los que van a favor de mi estructura son los que están por la parte baja, que son la demanda, y eso nosotros lo vamos a identificar como order blocks, ¿sí? Ahora, nosotros ya sabemos también, y aquí ustedes van a empezar a tener un poco más van a entender un poco más el panorama, y el hecho es que nosotros normalmente vamos a esperar tradear a estas zonas, que vienen siendo las zonas de los order blocks, ¿sí? Las zonas que están en los puntos estructurales. Y nosotros ya sabemos que un order block tiene diferentes puntos para reaccionar, ¿no? Tenemos al inicio, tenemos al 50 y tenemos, bueno, cuando se mitiga al 100% el order block, ¿no? Luego de esto ya sabemos que ¿qué tenemos luego de esto? Tenemos el breaker. Cuando el precio rompe el bloque, sigue siendo ahora o se convierte en lo que nosotros conocemos como una zona referencial para el precio, donde una vez que el precio lo rompe, eventualmente lo va a reconocer, pero ya digamos como una zona referencial para darle continuidad al cambio o a la estructura que ahora va a comenzar a formar, ¿sí? Entonces ya nosotros sabemos que el order block es la vela contraria al movimiento, ¿sí? Es una vela que está antes de un movimiento fuerte. Este es la definición de lo que sería un order block, ¿sí? Ahora, ya nosotros entrando a lo que sería el IFC, nosotros ya sabemos que, bueno, teníamos el movimiento fuerte alcista y buscamos la vela contraria, ¿no? Normalmente se busca la vela contraria, que en este caso sería una velita del color opuesto, ¿no? Al movimiento. Si el movimiento es alcista, nosotros vamos a esperar una vela bajista, ¿sí? Que es esta, la vela contraria, para nosotros considerar esa zona como el order block. Ahora, cuando nosotros hablamos de IFC, nosotros sabemos que la definición es un poco más específica, pero también un poco más general. ¿Por qué? Porque el IFC va a ser la vela que está justo antes del movimiento acelerado, ¿sí? Es esa velita que muchas veces ustedes van a conseguir que hay una velita chiquitica, tienes el OB con cuerpo, ¿sí? Muy bonito, muy chévere, y luego tienes una vela muy pequeña. ¿Sí? Esa velita es la que se conoce como IFC, ¿sí? Ahora, ustedes se van a empezar a dar cuenta de que quizás esto en una temporalidad de H4, ¿sí? Este order block que nosotros estamos viendo, en algún momento el precio viene a buscarlo y se van a conseguir con que si no conoces IFC y estás viendo solo order block, te vas a dar cuenta con que el precio va a entrar en el order block y de ahí va a ser reyectado. Ahora, vas a darte cuenta en la medida que vayas haciendo el backtesting de que esto ocurre porque el precio no es que vino al order block, sí, vino al order block, pero cuando tú afinas quizás tu temporalidad te consigues con que tienes acá en esta zona un IFC donde el precio está reaccionando, ¿sí? Creo que hasta aquí vamos bien. Entonces, nosotros vamos a tener o vamos a considerar como mucho más preciso y se estima que es aproximadamente 3 veces eh, más efectivo que el order block, el IFC. Pero hay ciertos detalles con un IFC, ¿sí? Vamos a definir lo que sería IFC. Ya nosotros sabemos IFC. Ya va, espera, aquí. IFC es la vela antes del movimiento acelerado, ¿sí? Esto es un IFC. No nos interesa
Vamos a colocarlo acá. No nos interesa el color, solo es válida la vela previa al movimiento, ¿sí? Grábense bien este concepto o esta definición porque es vital, ¿sí? Normalmente estamos acostumbrados a buscar una vela contraria a una vela opuesta, con un colorcito diferente para decir, bueno, esa es la zona. Ahora ustedes se dan cuenta de que esa zona va a tener un poco más de relevancia porque en muchos casos vas a tener el order block y vas a tener el IFC. Entonces, ya nosotros vimos lo que es afinar y alinear las temporalidades, ya nosotros conocemos lo que son imbalances, ineficiencias, FB y FBG, que son potenciadores, ¿sí? Son cositas que van a potenciar nuestro análisis y van a potenciar estas zonas de reacción, ¿sí? Entonces, ¿estamos claros todos hasta acá con lo que sería un IFC? Sí, Bueno, sí, chilo. ok, continuamos entonces. Hay un pequeño detalle al momento de nosotros venir a operar o analizar buscando un IFC, ¿sí? Lo normal o lo ideal, ¿sí? Sería que nosotros busquemos siempre el OB. Sin embargo, te vas a conseguir con que hay casos en el que el OB es demasiado grande y tú tienes que afinar tu temporalidad o simplemente sin afinar la temporalidad, ya tú sabes que el OB es demasiado grande para tú considerar tomar una posición acá porque el stop te va a quedar demasiado retirado. Entonces vas a tener diferentes contextos y esto va a ir mucho al criterio del trader. ¿Por qué? Porque puede que este sea tu order block, pero tienes un IFC acá. Entonces tú vas a tener dos opciones. Tú vas a tener opción número uno, tú dices, bueno, sabes que yo voy a afinar la temporalidad, me voy a bajar a M15 quizás para afinar este order block, ¿sí? Pero quizás cuando te bajas a M15 no estás afinando este order block, sino que a la final estás viendo lo que es el IFC, ¿sí? En el caso este de que estamos hablando de H4, ¿no? Entonces tú aquí vas a tener que tener un buen criterio, porque aquí tú vas a tener que, eh, como siempre les digo, ¿no? Tener un modelo de entrada y definir, bueno, ¿qué voy a hacer yo? ¿Voy a entrar al order block o voy a esperar al IFC? El IFC te va a dar una reacción. Ojo que con esto no quiero que piensen que, bueno, si todos los IFCs me van a reaccionar. No, esto es un potenciador, sí, es un activador, pero recuerden que esto va de la mano con la estructura. Ya nosotros sabemos lo que es estructura, estructura avanzada, sabemos lo que son altos y bajos fuertes, sabemos ya lo que son imbalances, ineficiencias, rangos, todo eso ya nosotros lo conocemos. Entonces nosotros, cuando vamos a ir a identificar la zona o el punto estructural, sabemos que nos vamos a encontrar con varias estructuras o varias zonas o varios puntos calientes, que en este caso puede ser un order block de origen, un order block decisional, y vamos a tener ahora el IFC. Por encima de todos ellos, prima siempre el IFC, porque el IFC es esa velita que tiene toda la liquidez, ¿sí? Tiene toda esa inyección previa a ese movimiento que se genera, ¿sí? En algunos casos nos vamos a conseguir con que el precio no va a venir a buscar al IFC, no va a llegar al IFC, ¿sí? Va a pasar de que el precio va a venir a hacer algo así, no va a tocar tu IFC y se va a ir. Por eso, operar los IFCs son muy precisos, te pueden dar mucha rentabilidad, te pueden reducir muchísimo el stop, pero tienes que saber muy bien el contexto. Y esto ustedes lo van a sumar a liquidez. Nosotros hoy vamos a finalizar con esto, con lo que son activadores y entramos en lo que es liquidez. Estimo que son aproximadamente unas 5 clases más o menos de liquidez. Entonces ahí nosotros vamos a entender un poco más y vamos a saber qué busco, el order block o busco el IFC. ¿Sí? Entonces, ahora, cuando nosotros vamos a identificar el IFC y vamos a tomar una posición en el IFC, nosotros tenemos que saber qué es lo que nosotros vamos a tomar, porque nosotros vamos a tener un contexto parecido a este, ¿sí? Vamos a tener una vela alcista, ¿sí? Que tiene el movimiento fuerte, movimiento acelerado, tenemos el IFC y tenemos el order block. Y en muchos casos tú te vas a conseguir con que ese IFC está precedido de algunas velitas que tienen mechas, ¿sí? Y que te generan lo que sería el swing low, ¿sí? Entonces, cuando tú vas a tomar el IFC, tomas al inicio de tu IFC y vas a colocar tu stop siempre por debajo de los mínimos que están atrás de ese IFC. Lo normal sería colocarlo así y está bien, ya esto va a ser a criterio, pero yo les digo a ustedes la forma más segura, porque tú pudieras colocarlo así y es totalmente válido, ¿no? Incluso pudieras colocarlo así.
pero lo ideal es colocarlo por debajo de esa zona del mínimo, porque siempre en la mayoría de los casos, cuando vamos a buscar un IFC, el IFC no lo vamos a buscar a mitad de camino. El IFC lo vamos a buscar en zonas de oferta o en zonas de demanda. Ahí vamos a nosotros a identificar el IFC. Entonces, normalmente en la gran mayoría de los casos, nosotros ya sabemos que por aquí, por la parte baja, en estas zonitas, vamos a conseguirnos con velitas que tienen mechas así. ¿Por qué? Porque nosotros ya sabemos que esto que está aquí es un rango, inicio y fin. Aquí tenemos inicio y fin de rango. Ya nosotros sabemos que un rango cuando inicia tiene que tomar liquidez y hacer un cambio de estructura. ¿Sí? Entonces ya nosotros sabemos que en estos puntos tenemos inicios y fin de rango y sabemos que tenemos tomas de liquidez que ocasionan un cambio de dirección en el precio. ¿Sí? Entonces, lo ideal es que cuando ustedes vayan a tomar un IFC, tomen incluyendo la mechita y la velita que está antes, el fin. ¿Sí? Entonces, algo que yo no les he explicado por acá, que se los dije a los chicos por Zoom, los pocos que pudieron estar, porque tampoco estuvieron todos, em, es referente a lo que son patrones de cambio o el patrón de cambio. Yo se los voy a colocar acá, sí, porque esto es parte de lo que son los activadores, sí. Estos se conocen como swing high y swing low, sí. Ahora, ¿qué son los swing high y los swing low? Vamos a ponerlo así. Son y es el, esto, ojo que esto es a mi criterio, ¿sí? Puede que venga alguien más y te diga, mira, no es así o mira, es otra cosa, pero son y es el único patrón que me indica el cambio de dirección, ¿sí? Ojo que esto no es un cho, ¿sí? Cuidado con eso. Tampoco es un boss, es un patrón de vela que me muestra el momento en el que el mercado va a girar, ¿sí? Esto es un swing high y esto es un swing low. Ahora, nosotros vamos a conseguir como swing high y swing low, eso lo vamos a encontrar en puntos estructurales, ¿sí? Vamos a ponerlo así y así, ¿sí? Ok. Nosotros vamos a tener por la parte alta el swing high. Esto lo pudiéramos definir así, ¿sí? Por arriba vamos a conseguir un swing high y por la parte baja vamos a conseguir los swing low, ¿sí? No es un stop loss esto. Y tampoco es que vamos a marcar la gráfica así, SHCL. Esto ya es a ojo, ¿sí? Se lo hago en este momento porque solamente es a manera de estudio. Entonces, nosotros nos vamos a conseguir con un patroncito, ¿sí? En el caso de un movimiento alcista, nosotros vamos a tener una vela alcista, ¿sí? Vamos a tener una vela que me va a generar un máximo, ¿sí? Y vamos a tener una velita que no va a superar esa vela, ese máximo, que va a ser una velita bajista, ¿sí? Tú tienes dos opciones para operar esto, porque lo puedes operar de dos opciones, pero eso ya va a ir mucho con tu experiencia. ¿Cómo así? Bueno, si nosotros sabemos que tenemos, ya el precio está llegando a la parte alta, estamos en una zona, digamos, en un punto de interés, ¿sí? Que puede ser este muy bien, y nosotros nos conseguimos con que el precio nos hace este patrón, ojo, que no los estoy mandando a hacer esto porque esto ya es más avanzado, es muy avanzado, ¿sí? Puedes entrar en el mercado solo con este patrón, teniendo la confluencia de que tú sabes que estás en un punto de interés importante, en un punto de interés relevante, ¿sí? Y sabes de que el precio posiblemente va a ser un cambio de dirección o es una zona para que el precio retroceda. Obviamente que nosotros tenemos que tener identificadas las zonas de demanda, porque ya nosotros sabemos que estas zonitas son zonas donde el precio puede reaccionar y puede darle continuidad al movimiento alcista.
Eso va a depender mucho de la estructura que ya ustedes lo han venido viendo y lo hemos venido estudiando, ¿sí? Ya nosotros sabemos cuándo es válido un quiebre de estructura y cuándo no. En el intensivo que hicimos, ahí les explico un poco sobre cuáles son los quiebres válidos y cuáles no son válidos, o cuáles son válidos para mí, y cuándo un quiebre a mí me sirve para tomar un cambio de carácter o no. Si no lo han visto, ahí en YouTube están, ¿sí? Son tres clases que hay. Entonces, nosotros acá vamos a ver la formación de este patrón, ¿sí? Al cierre de esta vela, normalmente se abre la posición en venta hablando de un swing high, ¿sí? Porque sabemos que lo tenemos formado en esta zona. Y ya yo me estoy avanzando mucho, me estoy metiendo un poco más con lo que es ICT, pero se los comento porque lo conozco, ¿no? Entonces, pero vuelvo y les repito, es un poco arriesgado. Es bastante arriesgado si no tienes el conocimiento. Hay quienes consideran el patrón de velas con más velas, ¿sí? Que dicen, no, ¿sabes qué? Yo no considero tres, yo considero más porque tengo más confirmación, porque bla, 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 bla. Señores, lo ideal son tres velas. Tres velas son suficientes para que nos den a nosotros la información, ¿sí? Tres velas es lo que nosotros vamos a buscar. A nosotros no nos interesan cuatro, cinco ni seis. Son tres velas lo que nosotros vamos a buscar. Esto a mí ya no me sirve, ¿sí? Esto es lo que nosotros tenemos que identificar. Vayan grabándose eso, ¿sí? Entonces, nosotros, ¿por qué les digo? ¿Por qué les digo esto? Porque cuando tú tienes esta formación de este patrón, y esto ustedes cuando vayan haciendo el backtesting se van a dar cuenta de que en los puntos, ¿sí? En los puntos donde tienes la zona, el punto de interés, donde se te genera el quiebre de estructura, el inicio y el origen del movimiento es un patrón de velas así, ¿sí? Entonces, ¿cuál es mi zona sensible o cuál es la zona que yo voy a identificar? Esto va muy ligado al punto de interés, pero también engloba mucho lo que son los activadores, porque aquí te puedes conseguir el IFC, te puedes conseguir el order block, pero mucha gente no sabe que el IFC y el order block forman parte de un patrón, ¿sí? Un patrón que se conoce como swing high y swing low. Hablando de un swing high, nosotros vamos a tomar como parte sensible el fin de nuestra vela, que en este caso puede ser eh, un order block, muy bien, puede ser un order block, y vamos a tomar el inicio de nuestra vela previa, ¿sí? Nuestra vela previa. Esto se conoce como zona sensible y es completamente sensible. Es muy, muy eficiente esta zona, ¿no? Esto sirve tanto para el swing high como para el swing low. ¿Cómo identifico el swing low? Bueno, igualito. Vamos a poner el ejemplo acá. Vamos a tener tres velas por la parte baja, ¿sí? Una de ellas va a ser la más baja, que va a ser la que va a definir el final o la parte más baja de ese movimiento, ¿sí? Con su mechita o sin su mechita, pero ya nosotros sabemos que esa es la más baja. ¿Cómo lo vamos a identificar o cómo vamos a tomar la zona sensible? El fin de nuestro mínimo de la vela más baja del patrón y el inicio de la vela previa. La vela previa, ¿por qué? Porque esta vela lo que hace es confirmarte el patrón. ¿Sí? Muchos van a decir, Chino, pero ¿por qué no tomas esta? No. Esta vela es una vela referencial que me cierra el patrón y me dice, ok, el swing se acaba de completar, se acaba de cerrar. Tengo un posible cambio de dirección. Obviamente que esto no lo vas a buscar en M1 y tampoco lo vas a buscar en cualquier lugar. Esto no te sirve ir a buscarlo por aquí. No lo puedes hacer, no te sirve ir a buscarlo por aquí, no te sirve ir a buscarlo por aquí. ¿Dónde te sirve? En zonas de oferta y en zonas de demanda. Recuerden que nosotros buscamos calidad, ¿sí? Nosotros no buscamos cantidad. Entonces ustedes tienen que tratar de eh, trabajar un poco la paciencia, esperar, buscar la zona, identificar la zona y esperar los activadores, ¿sí? Y todo lo demás, tener ya todo bien, bien analizadito, ¿no? Todo lo que hemos nosotros venido viendo, ¿sí? Entonces nosotros nos vamos a poder conseguir dentro de este patrón, nos vamos a poder conseguir con un IFC o nos vamos a poder conseguir con un order block, porque si tú vienes y lo colocas de esta forma, tienes tu vela fuerte, en este caso aquí, ¿sí? O tienes algo así, muchas veces te pasa que tienes algo así, tú te das cuenta de que tienes por aquí al IFC, ¿no?
tienes a tu IFC aquí, que fue el que te define el movimiento, ¿sí? Que genera el movimiento bajista. Pero cuando tú ya vas a entrar es un poco tarde. Y también es tarde porque después de que de que el patrón se forma, el precio se desplaza bastante, rompe la estructura, recapitaliza hasta la zona sensible y de ahí se va, ¿sí? Entonces nosotros vamos a empezar a ver un poco más de precisión con esto que les voy a ir explicando. Y aparte de precisión, vamos a empezar a ver, digamos, esos cambios de una forma más rápida y no vamos a tener que esperar un cambio de carácter para poder sumarnos al movimiento, ¿sí? Porque si yo no tengo la formación de este patrón y el precio me hizo un quiebre de estructura, ya yo puedo decir, bueno, está como raro ese quiebre, puede ser un falso quiebre, o puede que ese quiebre no me sirva y el precio siga subiendo, ¿no? Estamos claros entonces hasta acá. Ya sabemos lo que es un IFC, sabemos identificarlo. Ahorita lo vamos a ver en la gráfica. Sabemos lo que es un swing high, lo que es un swing low, cómo vamos nosotros a tomar o en qué parte, qué extremo vamos a tomar el swing high y el swing low. También sabemos ya cuál es el extremo que nosotros vamos a utilizar y hasta dónde vamos a tomar un IFC. ¿Sí? Vamos entonces a verlo un poco en la gráfica, a ver qué podemos nosotros conseguir acá, a ver qué tan eficiente puede ser esto, ¿sí? Si es verdad o no. Igual recuerden que nosotros, eh, todo funciona, todo es eficiente, pero todo sirve sabiéndolo aplicar. Si yo no sé aplicar las cosas, lamentablemente, por muy eficiente que puedan ser, a mí no me va a servir, ¿sí? Ok. Entonces ya nosotros sabemos que vamos a identificar que nosotros vamos a identificar puntos estructurales que en este caso son, digamos, zonas de oferta o zonas de demanda. Y vamos a conseguirnos con mínimos y máximos que a su vez nos generan lo que conocemos como un swing high o un swing low. Sí, son patrones de giro. Entonces, vamos a irnos primero con lo que sería un IFC. Sí, vamos a tratar de identificar un IFC. Ya nosotros sabemos, viendo la gráfica, y este es algo que también les quería decir, cuando ustedes vayan a analizar y vayan a ver la gráfica, traten de tomar mayor contexto, ¿sí? Porque he visto que muchos me mandan por ahí escenarios así, algo así me mandan y me dicen, Chino, ¿qué va a pasar? ¿Sube o baja? Y yo le digo, oye, o sea, yo le trato de dar una explicación, ¿no? Y decirle, bueno, lo que puedo ver ahí es tal cosa, ¿no? Pero es diferente ver y analizar la gráfica así que ver y analizar la gráfica así donde tú tienes ya un contexto, ¿sí? Ya tienes un contexto del mercado, ya tú sabes qué es lo que el precio hace. A nosotros no nos interesa ver las velas. A nosotros no nos interesa saber si es blanca, negra, roja, verde. A nosotros nos interesa ver el movimiento y ustedes se van a empezar a dar cuenta que así como con el volumen, que a nosotros no nos interesa conocer de qué color es. Hay momentos en los que no nos interesa saber el color de la vela, solo nos interesa conocer la estructura del precio, qué es lo que el precio viene haciendo, ¿sí? Entonces eso estaba por decírselos. Ah, ya. ¿Qué pasó aquí? Eso estaba por comentárselo, ¿sí? Cuando ustedes vayan a hacer un análisis, ¿sí? Vayan a compartirlo, vayan a preguntar o ustedes mismos traten de tomar el contexto, ¿sí? Identifiquen el contexto. Con esto no les estoy diciendo que van a tomar el gráfico así, no, obviamente que no, pero sí, ustedes me entienden, ¿no? Traten en lo posible de tomar un fragmento. Si nosotros ya sabemos que el precio es alcista, tenemos este contexto, ¿verdad? Y tenemos un rango que es el que se está operando ahorita, entonces nosotros ya tenemos que saber cuál es el extremo que nosotros vamos a operar o cuál es el extremo que nosotros vamos a analizar, ¿sí? Porque de nada me sirve yo obtener una gráfica aquí y decir, bueno, ¿qué tengo por la parte baja y qué tengo por la parte alta? No soy adivino para saber y ninguno de ustedes tampoco. Ahora, ¿esto por qué ocurre? Y me he dado cuenta de que esto ocurre porque normalmente cuando el trader empieza a aprender, empieza con lo que se conoce como análisis técnico y ahí empiezan a ver lo que son velas, velas gatillos, no sé, vela maestra, y eso les queda muy grabado. Entonces, cuando vienen a hacer el análisis, quieren ver las velitas, quieren ver si es un martillo, quieren ver si es un envolvente, quieren ver si es, bueno, ¿sí? Entonces, nosotros estamos teniendo un nivel un poco ya más avanzado, nos tenemos que dar cuenta de que no vemos velas, vemos estructura, vemos liquidez, ¿sí? Entonces, eso se los quería aclarar, ¿sí? Para que también les sirva de ayuda, ¿no? Nosotros, ¿qué vamos a empezar a identificar? Bueno, vamos a tratar de identificar en este caso, digamos, puntos estructurales que me sirvan a mí para yo poder buscar activadores. Un primer punto estructural puede ser este que está acá. ¿Por qué? Chino, pero ¿por qué estás tomando ese? Bueno, ya ustedes deberían de saberlo, ¿no? Esta es la zona que yo tengo que me define
un pequeño rango, ¿sí? Esta zonita que yo tengo acá. Tengo el impulso, tengo retroceso, aquí también tengo retrocesos. Pero ¿por qué me interesa este? Porque es el que está previo, ¿sí? Al precio. El precio se está moviendo en base a este rango que tengo aquí, ¿sí? Impulso, retroceso, impulso, mínimo, máximo, ¿sí? Aquí tengo una onda. Entonces, en base a esto, ya yo sé que mi estructura es completamente alcista, ¿sí? Somos alcistas en diario, en H4, bueno, de ahí para abajo somos alcistas. Ya nosotros sabemos que en toda esta estructura que tenemos acá, no vamos a cometer el error que se comete al inicio de decir, bueno, el precio rompió estructura aquí. No, ya nosotros sabemos que si hubo un quiebre de estructura en una temporalidad menor, ya vemos que en H4 esto es un bajo fuerte, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a identificar nosotros en este escenario? Viéndolo acá en este contexto. Bueno, ya nosotros vemos qué tengo o qué tenemos acá. ¿Sí? Ojo que aquí no estamos viendo sesiones de ICT ni estamos viendo sesiones para operar, ¿no? No estamos hablando de liquidez. Nosotros estamos hablando aquí exclusivamente de estructura y de lo que hemos venido viendo, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo yo acá? Lo primero que puedo ver a simple vista sé que este es el fin o el fin de mi retroceso y es una zona importante donde el precio pudiera venir a buscar. Estamos en una temporalidad de H4 y ya yo puedo ver que ¿qué tengo acá? Bueno, aquí tengo, primero, tengo un order block acá. ¿Cierto o falso? Aquí esto es un order block. Tengo un IFC, si lo ven. El IFC va a ser todas las velas que están antes o previas a la vela de inyección. ¿Cuál es mi vela de inyección? Esta, señora, es mi vela de inyección, que hasta te rompe aquí la estructura. Entonces yo puedo considerar que este es mi IFC. Si yo me voy a una temporalidad mayor, vamos a colocar esto así, porque quiero que puedan entender un poco. Esto se trata de que ustedes se puedan y aprendan a moverse entre las temporalidades, ¿no? De que ustedes empiecen a ver, como dicen, ¿no? A hurgar por ahí, a ser chismosos y a ver, ¿no? Si yo me vengo aquí a un diario, yo puedo decir, bueno, ¿sabes qué? Esto que yo tengo aquí es un OB y es totalmente cierto. Aquí está mi OB, ¿sí? Listo. Ahora, si yo me vengo a H4, ¿qué tengo yo en H4? Bueno, ya yo sé que si yo quiero afinar, ¿verdad? Ya me sirve este señor que está acá, en todo caso, que es mi order block, ¿sí? Pero nosotros, ojo que seguimos en H4, ¿sí? Y tengo aquí mi IFC. Entonces, ya yo tengo dos zonas muy importantes donde el precio me va a generar una reacción y donde voy a tener un posible cambio, ¿sí? Porque para que el precio venga a buscar esta zona, vamos a tener una estructura bajista para venir a buscar esta zona de acá, ¿sí? Y esto me puede generar un cambio de estructura de bajista alcista en una temporalidad menor. Hasta aquí vamos bien. Aquí tenemos entonces nosotros el diario. Esto le pudiéramos colocar un colorcito un poco más fuerte. Vamos a ponerle así y vamos a ponerle así, ¿sí? Este es nuestro diario, ¿sí? Esto que está acá viene siendo H4. Vamos a ponerle a esto colorcito así, ¿no? Tenemos esto. ¿Qué más tenemos por aquí? Ah, bueno, y aquí tenemos este, que este es nuestro order block. Vamos a ponerle este amarillo, ¿sí? Entonces, ya nosotros empezamos a identificar y sabemos, bueno, dentro de mi zona, ¿qué tengo? Bueno, tengo una gran vela de inyección, tengo un IFC, que es este señor que está aquí, ¿sí? Tengo un order block, que es este otro señor que está acá, y ya yo sé que esta es mi zona para yo buscar una posición, ¿sí? Ahora, cuando yo me vaya a posicionar, yo puedo tomar dos opciones, que es lo que les dije. Bueno, me posiciono al IFC con el stop por debajo de mi mínimo, ¿sí? Un poquito por debajo, me voy a quitar esto. Esta es la forma de tomar el IFC. Profe, Dime, consideramos la mecha también, ¿no? ¿cómo? Consideramos todo y mecha también, porque en temporalidad Claro, menor la mecha claro, viene claro, claro, siendo claro. Aquí parte de la estamos vela. tomando el ejemplo en H4. Igual ahorita nosotros eso lo vamos a ir bajando la temporalidad, ¿no? Entonces, ¿qué tengo yo acá? La forma de tomar el IFC viene siendo esto. Por lo menos para el caso de H4. Ojo, ¿sí? Para H4 yo tendría que tomar todo este contexto.
Pero date cuenta que yo tengo acá. El diario ahora me sigue sirviendo o no me sirve. Ya el diario no me sirve, ya esto no me interesa. ¿Por qué? Porque dentro de ese diario tengo todo este imbalance, tengo toda esta ineficiencia, ¿verdad? ¿Qué me va quedando? Bueno, me va quedando por acá, en este caso el IFC, y me va quedando el order block. Yo me voy a una temporalidad menor. Vamos a ver si nos pudiéramos ir a H1 y en H1 pudiéramos ver algo, ¿no? ¿Cómo queda el contexto en H1? ¿No? Ok, en H1, vean esto y se van a conseguir con esto. Este es mi order block, ¿sí? En H1. Y van a decir, bueno, China, pero no hay un IFC aquí. ¿Dónde está el IFC? Date cuenta que el IFC de H4, cuando tú lo afinas hasta H1, mira cómo se ve. Dentro de ese IFC tenemos un order block en una menor temporalidad. Ahora, para esta temporalidad de H1, ojo, ¿cuál es mi IFC? Yo puedo decir muy bien que para esta temporalidad de H1, este señor que está aquí es mi IFC. ¿Por qué? Porque es la vela que está previa al movimiento fuerte acelerado. Este señor que está aquí viene siendo mi IFC. Y date cuenta que es una vela contraria en este caso. Pero nosotros no estamos evaluando si es una vela contraria o no. ¿Sí? Déjame quitar esto de acá. Déjame quitar esto de acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué otra cosa podemos nosotros ver acá? Bueno, yo tengo aquí un swing low que viene desde aquí hasta aquí. ¿Sí? Este es mi swing low. ¿Sí lo ven? Aquí está la velita más baja del patrón, ¿sí? La vela previa y tengo la vela que me sella y me dice, bueno, esto es un swing. Te confirma, te hace el cierre del swing, ¿sí? Entonces ya yo tengo varias confluencias y me gusta H1. Me pudiera quedar en H1 porque me está dando una zona un poco más precisa. Tengo el IFC acá, tengo el swing acá en H1, tengo espacio por mitigar, ¿sí? Tengo zonas por cerrar. Aquí tengo también un pequeño espacio que el precio no ha venido a buscar. Y tengo mi zona sensible, que es esto que está acá. ¿A dónde me pudiera yo posicionar? Bueno, yo pudiera considerar posicionarme aquí al IFC con el stop por debajo del IFC, que a su vez está por debajo del mismo swing. ¿Sí me siguen? Entonces, dense cuenta cómo nosotros vamos cerrando el precio, vamos encerrándolo. Nosotros, bueno, tenemos la ineficiencia, el imbalance, el FB, tenemos el order block, afinamos hasta H1, tenemos el IFC, tenemos el order block, que pudiera ser también muy bien este. Tengo el swing, defino la zona de mi swing y sé que esta es mi zona sensible. Ahora, esto puede pasar de que el precio, y les va a ocurrir en muchos casos, por eso les digo, acompañen esto con, eh, con la zona sensible, acompañen el IFC valor del bloque con la zona sensible, con el swing. ¿Por qué? Porque te va a pasar muchas veces que tú estás esperando aquí al IFC y el precio llega y se va y tú dices, diablos, pero ¿por qué el precio no llega al IFC o no llegó al IFC? Resulta que el precio te está reaccionando ¿a dónde? Te está reaccionando al swing. ¿Sí? Te está reaccionando a la zona sensible y ocurre lo mismo. Te puede reaccionar al inicio o te puede reaccionar al 50, pero en este caso, en el caso del swing, ¿sí? Nosotros vamos a buscar, nos vamos a apoyar con otra herramienta, que ahorita lo vamos a ver. Entonces vamos a ver qué pasó en este caso, ¿sí? Si nosotros identificamos esta zona como zona sensible, vamos a trazar esto, a ver si es que el precio vino a buscar hasta aquí, hasta el IFC. ¿Qué pasó? Esto fue en H1. ¿Llegó o no llegó? Parece que no. No llegó. En H1 no llegó. Ahora, ¿por qué no llega el precio ahí? ¿O por qué no llegó el precio ahí? Si yo me voy a una temporalidad mayor y digo, bueno, ¿dónde está mi swing? En H4. Ah, bueno, en H4 mi swing está aquí. Mira dónde llega. ¿Sí? Entonces, ustedes apóyense con el swing. Tengan el IFC, pero dense cuenta que muchas veces el precio no va a llegar al IFC. En muchos, pero muchos casos el precio no va a llegar. Cuando llegue, sí.
vas a tener la reacción. Ahora, algo con lo que ustedes se van a ayudar, ustedes se van a venir al Fibonacci, ¿sí? Ustedes se van a venir a Fibonacci y van a tratar en lo posible de setear esta configuración que les va a servir más adelante, ¿sí? Se los voy a colocar unos segundos para que le tiren capture. Igual va a quedar en el video grabado, lo dejo unos segunditos acá, porque esto lo vamos a ver más adelante, pero esto va con esto, ¿sí? Listo, ¿sí? Nosotros vamos a empezar a ver lo que es la zona OT, ¿sí? O el valor OT dentro de Fibonacci. Entonces, nosotros retomando el caso del IFC, del order block, del punto estructural, ¿sí? Del swing, yo quiero que ustedes se den cuenta. ¿El precio reacciona a qué? ¿Te está reaccionando a dónde? Aquí es donde tú puedes decir, bueno, me está reaccionando el order block, sí, chévere, te reacciona el order block, pero también te está reaccionando el swing, pero no te está reaccionando el IFC, ¿sí lo ven? Ahora, casos donde el precio sí te reacciona al IFC, aquí tenemos un caso. Mira cómo el precio viene preciso al IFC. ¿Cuál es mi IFC? Bueno, la vela previa al movimiento acelerado, ¿sí? Mi velita previa. Una pregunta. Dime. La vela previa al movimiento acelerado, ¿no siempre es una vela muy pequeña o no siempre es una vela con mucha absorción por algún lado? La vela ¿Cómo, pequeña cómo es? es una vela que, donde tú vas a conseguir, aquí tú te vas a conseguir un movimiento acelerado. A nosotros esto nos va a servir para qué casos? A nosotros nos va a servir para los casos donde tengamos movimientos acelerados. Esas son las zonas en donde nosotros vamos a tratar de afinar. ¿Sí? A nosotros no nos interesa buscar un IFC, por eso les decía, no me interesa buscar un IFC en el medio de la nada. Nos interesa buscarlo en puntos estructurales donde nosotros consideremos que el precio vaya a venir a reaccionar. Porque, por ejemplo, nosotros pudiéramos tomar este caso y decir, bueno, ¿sabes qué? Aquí yo tengo un IFC. ¿Dónde está mi IFC aquí? Bueno, yo puedo decir muy bien que mi IFC es este y es válido y es completamente cierto porque es la última vela antes de la inyección. Es la vela donde se almacena todo el capital, ¿sí? Y yo puedo decir muy bien, bueno, esta es la zona y el precio te va a dar una reacción. Mira que el precio toca y es muy preciso. Es muy preciso. Mira, déjame ver si lo marqué bien. Sí, sí está. Entonces, hay casos en los que el precio te va a tocar y va a reaccionar, ¿sí? Aquí, mira, yo creo que ni siquiera un pip no tocó. Pero date cuenta de que sí es muy preciso, ¿sí? A diferencia de que yo esté esperando un order block, en este caso, ¿sí? Que yo diga, bueno, ¿sabes qué? Voy a agarrarme mejor el OB, que sería este. También te sirve, ¿verdad? Y como que en este caso te fuera servido más el OB al IFC. Pero el IFC, ¿para qué lo vamos a usar nosotros? El IFC nosotros lo vamos a usar para los casos en los que el precio nos dé un stop demasiado largo. Cuando tú tengas un stop muy largo, porque el IFC en sí es difícil cuando lo toca o que no lo toque, porque te pasan casos como este. Ok, aquí no toca el IFC, pero date cuenta que después viene, cae y lo revienta, reacciona al order block, ¿no? Es una vela que está previa al movimiento acelerado. No nos interesa si es del mismo color o no. Es la velita que está previa. Puede ser en algunos casos del mismo color, como puede ser que en otros casos no sea del mismo color, ¿sí? Entonces, dense cuenta de que aunque nosotros tengamos escenarios como este, donde tienes la aceleración, el imbalance, tienes todo lo demás, lo que sigue prevaleciendo por encima de todo es la estructura, ¿sí? Es nuestro vaya, somos alcistas, sí, somos alcistas, y nosotros ya sabemos que estas zonas son zonas retail donde nosotros, aunque tengamos un IFC y aunque el IFC sea mucho más eficiente o mucho más efectivo que un order block, ¿verdad? Nosotros tenemos que entender de que aunque sea un IFC, el precio no lo va a respetar porque sencillamente la estructura es alcista. En H4, mira que en H4 sí respeta el IFC. Aquí está mi IFC H4. Y este es mi order block. ¿Sí? Entonces mira cómo el precio viene preciso, toca el IFC
te da una reacción y se va, ¿sí? Entonces, ustedes cuando vayan a empezar a utilizar o vayan a analizar, no vayan a ir a buscar IFC en todos lados, no traten de buscar un IFC. El IFC ustedes lo van a considerar solamente en los casos en los que ustedes tengan una estructura que te deje un order block demasiado grande y tú digas, no me gusta mucho este stop. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa cuando tienes un order block muy grande? Vamos a ver este ejemplo. Un ejemplo Claro, pero me refiero generalmente tiene un cuerpo pequeño. no siempre, pero en Ah, la no mayoría de los siempre, casos ¿no? sí. En la mayoría de los casos es más pequeño que el order block, porque el order block va a ser más grande que el IFC. Y solo lo vamos a usar para afinar. Lo vas a usar para afinar, exactamente, solamente para afinar. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener un order block, ¿sí? Vamos a dibujarlo aquí. Nosotros vamos a tener un OB que va a ser la vela previa al movimiento y puede que yo tenga un movimiento acelerado, ¿sí? Tengo esto aquí así y tengo aquí el IFC, que es una misma velita alcista, ¿verdad? Yo tengo algo así, ¿verdad? Así, una cosa así. Vamos a ponerlo así. Yo voy a tener algo así, ¿no? Donde tengo un movimiento acelerado y posiblemente estas dos velitas son iguales, son del mismo color, ¿verdad? Son alcistas las dos. Vamos a ponerle a esto un azulito, un verde. Estas dos velitas son alcistas. Pero date cuenta que el precio en este movimiento alcista te deja imbalance. Y aunque tú digas, bueno, voy a venir a esperar a que el precio rellene y esperas al OB, si tu OB es demasiado grande, ese OB tiene imbalance, tiene ineficiencias en una temporalidad menor. ¿Sí? Y ahí es donde tú te consigues con que el precio entra, todo el OB y tú tienes el precio de entrada aquí, el precio entra y dicen, bueno, llegó y reaccionó al 50. No reaccionó al 50, reaccionó al IFC que estaba ahí en una temporalidad menor, ¿sí? Si nosotros nos venimos acá, que esta creo que fue una entrada que yo hice la otra vez, ¿dónde qué tenemos nosotros aquí? Bueno, yo tengo un movimiento acelerado, ¿sí? Tengo un order block y tengo un IFC. Aquí está mi IFC y está mi order block. Ahora, ¿qué debería yo de tomar o cómo debería de tomar yo esta zona o esta estructura? Porque date cuenta que tengo los dos y aquí como que se me pone un poquito complicado porque yo puedo decir, bueno, ¿sabes qué? Si este es mi IFC, porque este es el IFC, es la vela previa al movimiento de inyección. Y en este caso el order block es más pequeño. ¿Cómo lo tomo? ¿Lo tomo al inicio del OB o lo tomo al inicio del IFC? Lo ideal es tomarlo al inicio del IFC con el stop por debajito del swing. Y date cuenta que es un patrón. ¿Qué patrón es? Bueno, es el swing. Aquí tenemos un swing low. Aquí está tu zona sensible. Desde aquí hasta aquí está tu zona sensible. Entonces tengo una confluencia acá, donde yo puedo muy bien decir, bueno, ¿sabes qué? Obviamente que entendiendo el contexto, ¿sí? Esta entrada, bueno, la entrada que yo había tomado acá fue por un modelo de ICT, ¿no? Eso luego lo vamos a ver. Entonces, ya yo tengo la zona, que es lo que me interesa, donde el precio va a reaccionar. Ahora, aquí yo voy a definir con el lotaje, con el riesgo que voy a asumir, yo digo, bueno, ¿sabes qué? Yo estimo que el precio tiene que venir a hacer esto, ¿sí? Aquí estamos hablando de un 1,25, ¿no? Tiene que venir a llevarse esto. Es lo que yo puedo estimar, ¿verdad? Pero ya tú tienes que tener otro tipo de confluencias, ¿sí? Liquidez y bueno, todo lo demás. Entonces yo pudiera decir, bueno, me sirven las dos zonas porque el precio puede reaccionar al OB o puede reaccionar al IFC y a partir de ahí el precio reacciona. Date cuenta que en este caso el IFC se sigue manteniendo, sigue siendo el mismo. Tu IFC. Sigue siendo la vela previa al movimiento. Te hubiera dado aquí un 1,25, ¿no? ¿Con tu stop por dónde? Bueno, tu stop por debajito de dónde? De tu swing. ¿Y quién está dentro de ese swing? Tu order block y está tu IFC. Ahora, ¿por qué es más válido tomarlo aquí y no haberlo tomado aquí? Bueno, esto lo vamos a ver ya cuando sigamos con las otras clases, lo que es liquidez. Es mucho más válido tomar la entrada acá que tomarla aquí o que tomarla acá. ¿Sí?
¿Por qué? Porque ya aquí yo tengo algo que se llama toma de liquidez en esta zona. Todo este tramo ya el precio tomó liquidez. ¿Liquidez de dónde? Liquidez de acá, liquidez de acá. Entonces, nosotros vamos cuando empecemos a ver liquidez, ustedes se van a dar cuenta de que nosotros vamos a esperar a que el precio tome liquidez. Cuando el precio tome liquidez, ahí es donde nosotros vamos a entrar. Si el precio no toma liquidez, no, nosotros no abrimos posición. ¿Sí? Aquí tomó liquidez, no tomó liquidez. Aquí tomó liquidez, no tomó liquidez. Ah, pero ¿y aquí? Aquí sí se ve que tomó liquidez. ¿Por qué chino? Yo quiero que tú veas estas velas y veas estas velas y veas estas velas, ¿no? El precio llega muy limpio, toca y se va, vuelve muy limpio, te rompe la estructura, toca y se va, no respeta el IFC, no respeta el order block, no respeta el IFC, no respeta nada, todo se lo lleva. Pero en este caso yo quiero que tú te des cuenta que es como una inyección, ¿no? Es como cuando tú metes un punzón para tomar algo, mira aquí. Esto es una toma de liquidez. ¿Toma de liquidez de qué o a dónde? Al swing que nosotros teníamos marcado aquí en H4, ¿sí? Entonces, previo a esto, nosotros ¿qué esperamos? Una recapitalización o esperamos una oportunidad que nos dé el mercado para involucrarnos o para meternos en el movimiento, que ya sabemos que debería de ser alcista para que neutralice los máximos que están por allá arriba, porque ya tengo la toma de liquidez, ¿sí? ¿Y qué tengo yo aquí? Bueno, yo aquí puedo fácil identificar también que tengo un swing. ¿Dónde estaría mi swing aquí? Bueno, la última vela, esta, la vela previa al swing, aquí está. Mi zona sensible, ¿cuál era? Todo este tramo en H1. Entonces date cuenta, ok, yo tengo identificado el swing en H1, chévere, perfecto. Muy bien, yo puedo decir, me olvido de todo esto y digo, bueno, ¿sabes qué? Me interesa la zona de H1 porque el precio ya tomó liquidez, ¿verdad? En un swing de H4, creo que me van siguiendo, ¿no? Si se pierden, díganme. Y el precio tomó liquidez en un swing de H4, ¿verdad? La estructura es alcista, el precio debería de seguir subiendo. Ya aquí me está dando un swing en H1 que me está confirmando, ¿sí? Ahora yo voy a esperar, o pudiera yo aquí venir y afinar y decir, bueno, me voy a ir a M15 para ver qué tengo dentro de ese swing, ¿sí? En M15, ¿cómo se ve mi swing de H1? Bueno, mira cómo se ve mi swing de H1 en M15. ¿Qué me puede sonar más a mí? ¿El origen acá o esta zona de acá? Obviamente que me va a sonar mucho más esta. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí sí tengo un order block. Aquí no pudiera considerar un IFC, por lo menos no en esta temporalidad. Tengo un OB, ¿sí? Tengo la reyección, el cambio de dirección acá. El quiebre apenas me lo está dando acá, ¿sí? Pero date cuenta que ya yo tengo identificada la zona de H1. Es una zona sensible, es una zona que me genera el swing dentro de un swing de H4, que es un punto de interés, que es una zona de demanda que me debería de ocasionar un movimiento alcista porque la estructura es alcista, viene siendo alcista, el precio viene de un order block semestral y el precio va subiendo por lo menos a generarme un nuevo máximo. Entonces, date cuenta que voy teniendo todas esas confluencias. Ahora, ¿me sirve tomar este order block que está acá? No, yo ya a ustedes les expliqué lo que se conoce como transferencia, se los expliqué con los order block. Cuando tú te consigues con que tienes un OB y una vela entra al 50 de ese order block, ya esta vela tomó la liquidez del OB, ya lo vació. Entonces, ya este OB que está aquí a mí no me interesa, ¿sí? Porque ya fue vaciado acá con esta vela. Y date cuenta como el dinero se va transfiriendo de este OB, se transfiere acá y luego se sigue transfiriendo y se sigue transfiriendo, pum, pum, pum. ¿Hasta dónde llega el dinero? Hasta acá. Entonces date cuenta cómo el dinero se va transfiriendo desde aquí hasta dónde? Hasta esta zona. ¿Por qué hasta esta zona? Porque esta es la que me genera el movimiento. Esta es la que me dice, ok, listo. Hasta aquí llegó la acumulación, pum, tienes la vela, ¿no? La vela de inyección, la vela de volumen, te deja el IFC, te deja un order block, te das cuenta que ya esta zona no te sirve o no te va a sonar para tú buscar quizás una posición o para tú considerar esto como una zona de demanda para tú buscar posiciones de compra. Ya no te sirve, no te suena.
porque ya tienes ya se vació el order block, ya lo vaciaron aquí. Entonces esta zona no me interesa. ¿Cuál es la otra zona que me vendría interesando? Ahí está que está aquí. Que ahora ustedes se dan cuenta, ¿me sirve este origen o me sirve este decisional? Ah, me sirve el decisional, porque ya el origen lo vaciaron. Esto se conoce como money transfer, ¿no? Transferencia de dinero. Se transfiere el dinero de un punto al otro punto. Tienes el disparo, el movimiento volátil, el acelerado, el precio despega y ya tú sabes a dónde puede venir el precio. Y el precio viene a buscar la liquidez de dónde. Mira dónde viene el precio, busca la liquidez aquí. Toca la zona, que tú muy bien pudiste haberlo afinado también. Solamente con esto, mira que no estamos hablando de modelos de ICT, no estamos hablando de liquidez, bueno, estamos hablando un poquito de liquidez, ¿no? Pero date cuenta cómo el precio viene y mira lo preciso que es. Tú puedes decir, bueno, pero es que aquí está el origen, sí, aquí está el origen, aquí tengo un IFC, sí, tienes un order block también. Este es el decisional, pero es que este es el que es el quiebre, el que lo genera es este. Sí, perfecto, pero date cuenta cómo se transfirió el dinero. El dinero se fue transfiriendo todo esto hasta acá, todo esto está mitigado. Hasta aquí llegó el dinero, mira. Y a partir de aquí, ¿qué hace el precio? Te genera el disparo. Y mira cómo viene. Aquí pocos hubieran tomado una posición porque dicen, uff, no, mira esas velas como vienen con fuerza. El que estaba viendo esta vela que pudo haber quitado, se quitó la orden. La habrá quitado, ahora dicho, no, vale, mira cómo viene. No, yo aquí también ahora empezó a reventar. El espacio es demasiado pequeño para mirar el tamaño de la vela. Pero cuando tú te das cuenta y tú dices, no, pero es que si no lo frena este espacio, va a reventar la estructura. Y se va a venir hasta donde se va a venir hasta aquí abajo. Pero entonces ya tú sabes, pero es que ya el precio tomó liquidez de H4. Porque ya aquí tuvimos la toma de liquidez, que fue la que les mostré. Y el precio tomó liquidez de la estructura, de la zona. Aquí, en esta zona, ya vació el OB. Ya no tengo liquidez en esa zona donde se tomó la liquidez. Ya la vació, la transfirió. Entonces, eso es parte de lo que se conoce como, o es una de las trampas, porque la gente no entiende. No es que sea una trampa, sino que la gente no entiende que, bueno, tomas la liquidez y después de que tomas la liquidez de ese punto, el precio, el mercado transfiere esa liquidez a otra zona donde la gente no va a considerar porque siendo el origen, no la mecha, no, que ese es el que está dentro, ese es el que inicia el movimiento, pero te das cuenta de que el precio viene con fuerza, te asusta, porque estas velas a cualquiera lo asustan, y te consigues con que el precio se frena, pero en seco, toca, mira la poca liquidez que toma y se va. Entonces era tanta la liquidez que tenía este espacio que estaba acá, date cuenta que mira la mechita que dejó, y de ahí no hubo otra vela que tocara la zona. No hubo otra vela que tocara esa zona y no ha vuelto, ¿no? Entonces, el IFC nos va a servir, sí, claro que nos sirve, pero nos sirve para entender el contexto, porque nosotros podemos buscar IFC en todos lados y vamos a conseguir muchos de IFC, pero a nosotros no nos van a servir todos los IFC, ¿sí? No nos van a servir todos los IFC. Entonces, nosotros tenemos que entender el contexto. Y esta, bueno, esta es la última clase de activadores porque vamos a entrar con lo que es liquidez, ¿no? Para que ustedes puedan tener, ya van a ir entendiendo mucho más el mercado, ya van a saber si les sirve o no les sirve un punto, ¿no? Aquí tengo un IFC, por ejemplo, ¿no? Y es válido, este IFC que está acá. El precio lo revienta, ¿no? Entonces, es entender el contexto. Las herramientas nos van a servir, sí, todas las herramientas sirven, la teoría toda sirve, pero sirve sabiendo aplicarla, sabiendo dónde y cuándo aplicarla, por qué aplicarla. Hay veces en los que tú no vas a necesitar buscar el IFC, vas a buscar el order block, pero ya tú sabes qué es el IFC, cómo vas a tomar un IFC. Ya sabes que eso lo tienes que acompañar con tu swing, el swing high o el swing low, ¿sí? Ya tú sabes que tienes que tener identificada una zona, un punto estructural, donde vas a buscar esas confluencias. Vuelvo y les repito, nosotros, ¿qué es lo que buscamos? Nosotros buscamos trade de calidad. Nosotros no buscamos hacer 20 trades en un día. A nosotros nos interesa esperar si tú, porque obviamente que todos se están preparando para fondearse, ¿verdad? Tú tienes identificada tu zona, tienes marcado tu punto estructural, tú sabes que el precio cuando llegue aquí tiene que darte la reacción, ¿sí? Y tú simplemente vas a esperar. Esperas a que el precio llegue. ¿Y cuánto te dio? ¿Cuánto dio aquí? 1.20 creo que fue que dio. 1.20, 1.40, no me acuerdo, ¿no? Entonces, solamente entendiendo la estructura y entendiendo y sabiendo qué aplicar y dónde aplicarlo, ¿sí? Chicos, hemos finalizado con IFCs. Vuelvo y les repito,
esto no es para buscarlo en todos lados, esto no es para buscar un IFC en todos los puntos estructurales porque se dan cuenta que no todos los puntos estructurales va a respetar el IFC, ¿sí? Y vuelvo y les repito, nosotros buscamos trades de calidad, nosotros no estamos buscando eh, abrir muchas posiciones en un día. Nosotros buscamos abrir una posición que nos dé un ratio suficientemente válido, ¿no? Suficiente. Uno corto aquí hubiera sido 1.14, con esto pasabas una prueba de fondeo. Por lo menos pasabas la fase uno que era el 8%. Tranquilo, ¿no? Y haciendo que, operándolo de muchísimas formas. Tienes aquí un FB. ¿Qué pasa cuando tenemos un FB? Ya, ustedes ya se los he explicado. ¿Qué es el FB? Bueno, es el valor justo. El mercado está tratando de buscar un valor justo del precio, ¿sí? Un valor justo del activo, perdón, donde el precio se va a desfasar desde un punto hasta el otro y eventualmente el precio tiene que venir a rellenar ese espacio, ¿no? Para considerar, ¿es o no es justo el precio en eso, el activo en esos precios, ¿no? Entonces, de cualquier forma que tú lo empiezas a ver, tú dices, bueno, pude haber operado el FB y me pudo haber dado. Perfecto. Pero date cuenta que todo hace confluencia a una sola cosa, a la zona. Es más, si tú hubieras tomado esta zona con un riesgo de, no sé, de un 0.5, es demasiado grande. Todavía en H1, que hubieras tomado tú esta zona en H1, te fuera dado. Porque ya tienes solo por estructura, ya tienes la zona. Solo por estructura. Es gigantesco el stop, sí, pero con un riesgo pequeño pudiste haber conseguido algo, ¿sí? Con un riesgo pequeño. 0.5, 0.20, arriesgando de tu cuenta, ¿no? Pero ya tú sabes que es la zona que tú vas a identificar por estructura, por FB, por order block, por imbalance, por ineficiencia. El mercado te da muchas opciones y te da muchas alternativas para que tú puedas entrar, para que tú puedas sacarle dinero al mercado. Pero hay gente que en estos puntos está buscando venta porque se asustan con esto, porque se asustan con el quiebre de la estructura, porque empiezan a ver cosas donde no las hay. Entonces, dense cuenta que lo que nosotros hemos venido viendo, todos son conceptos súper básicos, súper sencillos, son conceptos que se pueden aplicar y que son muy aplicables, pero que no siempre son válidos, ¿sí? Nosotros hay cosas que van a tener mayor prioridad que otras, ¿no? En determinados casos. Pero sabemos que hasta hoy, porque todavía no hemos visto liquidez, hasta hoy lo que prevalece por encima de todo es la estructura, hasta que veamos liquidez, ¿no? Entonces, hemos finalizado por hoy, chicos. Voy a dejar de grabar para responderles las preguntas que puedan tener. Y ha sido un verdadero, verdadero placer, ¿sí? Será hasta la próxima clase. Vamos a ver, vamos a comenzar ya con lo que sería liquidez. Vamos a ver todo, todo, todo referente a la liquidez, cómo operar en base a la liquidez. Eh, Va a estar bastante, bastante bueno. Y ahí ustedes van a empezar a entender cómo aplicar todas estas cositas, ¿sí? Bueno, chicos, muchísimas gracias por haber asistido el día de hoy. Será hasta la próxima clase. Chao, chao.